como he dicho, hermanos, uno de mis deberes como pastor es enseñar, no solamente enseñar la sana doctrina, sino también proteger el rebaño de las falsas doctrinas o doctrinas erráticas. Y yo creo, hermanos, que vivimos en estos últimos días, vivimos en tiempos de mucha confusión, mucha confusión. Hay mucha falsa doctrina, hay muchas prácticas que se hacen en la iglesia que no tienen ninguna base bíblica. En un momento vamos a ver unas cosas en un video corto. Y no es, cuando veamos el video, no es mi deseo de... La verdad es que traté de buscar un video tal vez de un servicio tal vez un poquito más calmado. Pero va a haber algunas cosas que se practican en las iglesias, en algunas iglesias. No en todas las iglesias pentecostales, pero en muchas. Yo dije la semana pasada que mis primeros años que en Cristo yo comencé en el movimiento pentecostés, ¿verdad? Yo hablaba entre comillas lenguas y participé en servicios así que tengo algo de experiencia y es importante recordar, hermanos, quiero dar nomás un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada, pero la palabra Pentecostés significa 50. Y la fiesta de Pentecostés, o primeros frutos, o las primicias, venía cada año 50 días después de la Semana Santa. Después de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y siempre caía en un domingo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia fue el primer día, en el día de Pentecostés, un domingo fue. Y el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, ¿verdad? Por primera vez, todos los hermanos estuvieron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en idiomas que nunca habían estudiado, en lenguas bíblicas. Y de allí viene la palabra Pentecostés o pentecostal. Ahora, el movimiento moderno de pentecostalismo comenzó realmente en el siglo, en los 1800, las últimas décadas de 1800 o durante los 1800 hubo ciertas manifestaciones en las campañas grandes de predicadores durante lo que se llama primer despertamiento, Great Awakening en los Estados Unidos, el segundo despertamiento o Second Great Awakening. Había ciertas manifestaciones esporádicas, ¿verdad? Pero el movimiento moderno que vemos en las iglesias, las prácticas, ahorita voy a mencionar algunas, comenzó en los primeros años de 1900, o sea, en el siglo pasado. Comenzó aquí en Los Ángeles, en la calle Azusa. No tenemos el tiempo para hablar de la historia, pero todo esto sí es histórico, ¿verdad? Las iglesias pentecostales se caracterizan, y acuérdense, hermanos, que hay diferentes tipos de iglesias pentecostales. Hay algunas donde los servicios son muy calmados. Se llaman iglesias pentecostales, pero no se ve nada de lo que vamos a ver en un momento. Son servicios más calmados, depende de la denominación, depende del pastor, depende del área, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Pero en muchas iglesias pentecostales, hermanos, hay prácticas de lenguas, profecías, visiones, sueños, sanadores divinos, casi siempre la música contemporánea, con el conjunto y todo. Hay llanto, hay caídas, hay brincos a veces, hay danza, a veces la gente tiembla, ¿verdad? No hace mucho en nuestra iglesia estaba viniendo a la iglesia un hermano, yo creo que es algo. Venía y me dijeron, hermano, ¿ha visto lo que el hermano hace cada vez que usted ora? O también en las noches de oración. Y la verdad es que no me había fijado, pero en ocasiones empezó a temblar, ¿verdad? Y hablar sílabas que no tenían sentido, pero para él eran lenguas. Hasta que una vez lo llevé a ganar almas. Y cuando ya estaba orando con una persona para aceptar a Cristo, empezó a hacer lo mismo con una persona que no sabía nada, una persona inconversa. Y empezó a temblar violentamente, ¿verdad? Y lo tuve que, al Señor que estaba orando conmigo, lo tuve que apartar. Nos separamos de él y le dije, pues, disculpe, él es nuevo en la iglesia. Tal vez media mentira, porque ya tenía meses en la iglesia. Él no quería que este candidato para la salvación fuera confundido y seguí orando con él. A veces la gente tiembla,
hay diferentes prácticas. De nuevo, todo depende de la iglesia, todo depende del pastor, depende de la denominación. Y hoy día es muy difícil saber, hace muchos años, tal vez 150 años, hermanos, había la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia... Y usted más o menos sabía al entrar qué clase de servicios usted va a observar ahí. Pero hoy día, hermanos, hay muchas diferentes denominaciones, hay nuevos movimientos, nombres diferentes de las iglesias, y es muy difícil, a menos que uno asista a un servicio, es muy difícil saber exactamente lo que creen y lo que practican en esa iglesia. Lo que yo he visto, hermanos, a través de los años, y de nuevo yo comencé mis primeros años en el pentecostalismo, lo que yo he visto, hermanos, en estas iglesias es de que hay muchos cristianos no saben si son salvos o no. Y de eso voy a hablar esta noche, la inseguridad que hay de la salvación. Las consecuencias muchas veces de este movimiento, hermanos, son cristianos que suben y bajan, son cristianos en montaña rusa. Viven de la experiencia y viven de las emociones. Y cristianos que no conocen la Biblia. Hablé la semana pasada de una pareja aquí atrás, que antes asistía a una iglesia pentecostés en Los Ángeles. Y nos hablaba de la profetisa, que era su pastora. Pero cuando empezamos a darle un estudio de la palabra de Dios, citando el libro de Juan, no lo podían encontrar. El Evangelio de Juan no lo podían encontrar. Entonces, las consecuencias de este movimiento, hermanos, han sido, como digo, desastrosas. Cristianos muchas veces que nunca llegan a conocer bien la Biblia, cristianos que no llegan a la madurez. Y lo que yo he visto mucho, hermanos, es de que una de las consecuencias de este movimiento es que estos hermanos, si son salvos, no distinguen bien entre una buena iglesia y una mala iglesia. No pueden, porque entran a un lugar así, y ya que no hay conjunto, y ya que no hay temblores, y que no hay caídas, y que no hay gritos, esta iglesia está muerta. Aunque ganamos almas, aunque apoyamos a los misioneros, aunque hay un grupo de jóvenes que testifican en el colegio, aunque se maneja bien las finanzas de la iglesia, aunque los líderes hacen su mejor de andar en integridad, esta iglesia no sirve para nada, porque no hay movimiento, no se ve nada. Y muchas personas nos han dicho, no hace mucho hubo un visitante aquí, un hermano que tiene problemas con el vicio, que decía que nosotros aquí estábamos muertos. Entonces, una de las grandes consecuencias de este movimiento tan repleto de emoción, hermanos, es un grupo de cristianos que no saben, que piensan que la buena iglesia, no es una iglesia donde haya sana doctrina, no, es una iglesia donde hay emoción, donde hay ciertas prácticas. Y nomás para dar un resumen de 5 minutos de la semana pasada, hablamos de que la primera característica es un sobreénfasis en las emociones, provocadas por la música rap, la música rock, la música mariachi, la música cumbia, la música reggaetón. Las caídas, los lamentos, los lloros, los sollozos, los gritos, las danzas, todo eso, provocando las emociones. Y hermanos, y esto a propósito, eso de sobreénfasis en las emociones, hermanos, no es particular solamente a las iglesias iglesias pentecostales. Hay muchos hermanos aquí que viven demasiado a base de las emociones. Y dependen de las emociones por el gozo del Señor, y tanto batallan con el pecado y la tentación porque quieren sentir. Y muchas veces, aún en la misma iglesia, aprenden a vivir por las emociones y luego salen de la iglesia y son tentados y entra la emoción y casi fácilmente caen en el pecado por las emociones. Mucha emoción que a veces que no permite que la persona, lleva a la persona muchas veces a una doctrina que no está de acuerdo con la palabra de Dios.
Ahora voy a entrar en un momento al segundo punto. Pero les he contado, y se lo conté la semana pasada, de un pastor, hermano pastor Montoya, que es pastor ahora en Whittier. Él ha predicado aquí. Y yo antes enseñaba en su colegio bíblico. Cuenta de que una vez estaba hablando con el Señor en Pentecostés. Y él quería enseñarle de la Biblia, de que las lenguas bíblicas son idiomas. Pues ahí está una lista de los idiomas, ahí en el libro de Hechos. Yeah. Y que la señora dijo, y esas palabras se grabaron a mi mente, porque a eso hemos llegado en este siglo, en las iglesias. Dijo, a mí no me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que he experimentado. Esas palabras, hermanos, es el refrán, el lema de muchos cristianos en hoy día. Ya no importa lo que dice la Biblia, lo que importa más son las experiencias y las emociones. Déjenme decir esto, hermanos, a nosotros. Cuídense de vivir por las emociones. Yeah, amen. Las emociones nos llevan a hacer tantas cosas, nos llevan a abandonar buenas iglesias. Nos llevan a abandonar nuestros ministerios, nos llevan a divorciarnos de nuestros esposas. Y por eso Cristo dijo, no os regocijáis que los demonios están sujetos, sino regocijaos que sus nombres están escritos Amen. Yeah. En el libro ya nacido. Eso es algo seguro, eso es algo doctrinal. Y en eso podemos confiar. Ahora, hermanos, voy a enseñar un video de tal vez de 2 minutos. Tal vez le hace reír, hermano, pero no es mi propósito. Yo traté de buscar otros videos y realmente hay otros que tal vez son aún más extremistas, pero vamos a ver unas prácticas que se hacen en algunas iglesias pentecostales, en caso que tal vez nunca ha visitado una, nunca lo ha visto, ¿verdad? Hay una muchacha, creo que en un vestido azul, que a la mitad del video pues entra el espíritu, entre comillas, y empieza a hacer unas cosas y hasta luego después vemos que tumba a otro hermano. Vamos a ver este video y de nuevo, prenda la luz una vez más. No es mi propósito, hermanos, borrarme de estos hermanos que vamos a ver, y a lo mejor algunos son hermanos, pero instruidos incorrectamente. Okay. So vamos a ver ese video, espero que salga bien. Ok, alístelo. La segunda característica, hermanos, que quiero mencionar, o el segundo error, es la inseguridad. Hablé de que hay un sobreénfasis, ahorita vamos a ver otro video. Hay un sobreénfasis en las emociones. Pero también el segundo error, hermanos, es inseguridad respecto a la salvación. Inseguridad. Quiero que vean 1 de Juan 5:11. 1 de Juan 5:11. Dígame cuando indique cuando esté listo el video. 1 de Juan 5:11. Hermanos, nosotros, hermanos, podemos estar seguros de la salvación. ¿Están escuchando, hermanos? Podemos estar seguros. ¿Okay? 1 de Juan 5, y estos son versículos que compartimos cada vez que salimos a ganar almas, casi siempre. Pero en 1 de Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, ¿podemos estar seguros de la vida eterna? Yeah. Sí, hermanos. Amén. Pero lo que pasa en muchas de estas iglesias, hermanos, hay inseguridad con respecto a su propia salvación. Yo he hablado, hermanos, y no lo digo para faltarme para nada, hermanos. Tal vez he compartido el evangelio con 10,000 personas o más, no sé. Tengo 34 años yendo de puerta en puerta. Y antes evangelizando de otras maneras. Y he hablado con mucha gente y muchos hermanos. Mucha gente, hermanos, de iglesias llamadas iglesias pentecostales. Y son contados
Son contados los que dicen, yo sé a dónde voy. ¿Sí? Y si usted muriera hoy y estuviera enfrente de Jesucristo y Él le preguntara, ¿por qué debería dejarlo entrar al cielo? ¿Cómo le contestaría? Pues yo sé lo que yo puedo decir, que yo era pecador, confesé mi pecado y yo entendí que Cristo murió en la cruz por mi pecado, lo acepté en mi corazón, Dios me cambió. Hay pocas personas que han contestado así. La verdad es que la mayoría de los que van a estas iglesias me han dicho, pues nadie sabe, no podemos estar seguros. ¿Tienen el video listo? Ok, vamos a ver este video. Mi pregunta es, hermanos, ¿usted cree que eso le agrada a Dios? Usted ve, hermano, todo eso en el Nuevo Testamento. ¿Se imagina, hermano, si el apóstol Pablo enseñando en una iglesia local que él había fundado, ¿usted cree que esas cosas sucedieron? Todo esto, hermanos, es una burla. Es una burla del verdadero ministerio del Espíritu Santo. Y luego nos avergüenza. Estos videos, hermanos, ponen los ateos. No siempre, pero muchos de estos videos, si usted lee los comentarios, han sido puestos por ateos. Para enseñar qué tan raros son los cristianos. ¿Y qué tal, hermanos, si hubiera entrado un inconverso, un indocto a uno de esos servicios? ¿Qué pensaría? Diría lo que Pablo dijo, van a pensar que todos ustedes son locos. Hay un sobreénfasis en las emociones. Y luego inseguridad respecto a la salvación. Como vimos en 1 Juan, hermanos, podemos estar seguros de la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y todo esto es escrito ¿para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay inseguridad respecto a su propia salvación. Muchos de estos hermanitos, si son hermanos, me han dicho, pues, no sé, porque tal vez más adelante caigo en pecado. Hermanos, todos vamos a caer en pecado, ¿no es cierto? Ahora espero, con la ayuda del Señor, no vamos a caer en pecados graves que pueden destruir nuestro matrimonio, nuestra iglesia, aunque a veces eso sucede. Pero hay mucha inseguridad con respecto a su propia salvación. Luego hay inseguridad con respecto a cómo obtener la salvación. El pentecostal de promedio en una iglesia pentecostés lucharía para explicar lo que es el verdadero evangelio del Señor. En parte, hermanos, porque tal vez nunca han oído una explicación clara del evangelio. Pues entran y sí hay Biblia, pero hay danza y hay alabanza y usted entra y hermanos, yo sé porque yo tengo experiencia en eso, pero uno viene a la iglesia, no sabe nada, pero ya después de 2 o 3 visitas, pues ya también está bailando y ya lo están llamando un hermano. Oh, hermano, ¿cómo está? Ya es hermano. Aunque no ha oído una explicación clara del evangelio, no ha habido arrepentimiento, y ya es un hermano. Muchos con quienes yo he hablado, y son muchos, piensan que la salvación es por ir a la iglesia, guardar los mandamientos, el bautismo. Hay muchas iglesias pentecostales que son unitarias, que no creen en la naturaleza triuna de Dios, un solo Dios, 3 personas. Y hay otras de estas iglesias que, como digo, los hermanos no entienden realmente el plan de salvación. Ahora, hermanos, nomás para que sepa, el plan de salvación es este. Somos todos pecadores. Amen. Ahora, Dios nos ama, pero todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y se refiere ahí a la segunda muerte. El lago de fuego. Es lo que merecemos. Y no podemos salvarnos por las buenas obras.
si hubiera un escalón o una escalera entre Dios y nosotros, tal vez subimos uno haciendo lo bueno, caemos 2 o 3 o 5 haciendo lo malo, con los pensamientos, con las actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. No podemos salvarnos por las buenas obras, ni por estar yendo a la iglesia todos los días o leyendo la Biblia todos los días. No podemos salvarnos por las buenas obras. Nuestra salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Derramó su sangre preciosa, pagó nuestro pecado. Siendo ser humano podía derramar sangre real, y como Dios pudo pagar el pecado de todo el mundo. Y lo que nos corresponde a nosotros es creer que su muerte es suficiente para pagar nuestro pecado y recibir por fe su perdón, aceptándole Cristo en el corazón. Ese es el Evangelio. Y si recibimos por fe la salvación, aceptando a Cristo, ¿verdad? Dios nos da la salvación, nacemos de nuevo. Pero son contadas las iglesias, ¿verdad?, donde usted puede encontrar una clara explicación del plan de salvación. Si usted hablara con una persona de por medio de estas iglesias y le preguntara qué es el plan de salvación, lucharían para poder explicarlo. Hay inseguridad con respecto a cómo obtener la salvación. Y por último, dije que iba a predicar más media hora. Hay inseguridad con respecto a retener la salvación. A retener la salvación. Todas las iglesias pentecostales, no hay excepciones. Todas las iglesias pentecostales, puede haber una excepción, yo jamás he conocido una iglesia que sea una excepción, o una persona, o un pastor que sea excepción, creen que la salvación se pierde. La salvación se pierde. Y si usted hace un gran pecado, o vuelve al mundo, usted pierde la salvación. Ahora, hermanos, admitimos que hay personas que se van de la iglesia, habiendo cantado, habiendo supuestamente ganar almas, y habiendo enseñado, y habiendo sido miembros, habiendo sido bautizados, y se van, y posiblemente nunca fueron salvos, nunca fueron convertidos. Quiero que vean, hermanos, 1 de Juan 2:19, 1 de Juan 2:19. ¿Se imaginan, hermanos, esa muchacha de la blusa azul? Fue el Espíritu Santo que la dirigió que tumbara a ese hermano. ¿Se imaginan? Una adolescente. Se miraba como una adolescente. ¿Se imaginan, hermanos? Esa es la mentalidad de algunas personas. Y se van, yo sé cómo es, se van diciendo, wow, cayó la bendición esta noche. Así hablan. Cayó la bendición esta noche. Wow. No, que el Señor habló a mi corazón a través de la palabra. Quiero que vean 1 de Juan 2:19. Dice, hermanos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay personas, hermanos, habiendo sido miembros de la iglesia, con ministerios y todo lo demás, tal vez se han ido de la iglesia porque la verdad es, ahora no conocemos su corazón, hermanos, no sabemos, pero puede ser que jamás habían sido convertidos. Pero, hermanos, la salvación, ahora hay otros que se han ido, que tal vez hay personas aquí, por lo menos hay 2, yo amo con todo mi corazón, que se fueron por un tiempo de la iglesia, siendo miembros con ministerio en la iglesia, se fueron de la iglesia y nunca les he preguntado lo que han hecho, pero hicieron sus cosas allá en el mundo, ya con el tiempo volvieron a la iglesia. Gloria sea al Señor, amén. ¿Por qué? Porque eran salvos, pero no perdieron la salvación, regresaron a la iglesia porque eran salvos, y el Espíritu Santo no los dejaba en paz. Y Dios, que ama a sus hijos, los disciplinó, y por los golpes de la vida y por los golpes del pecado regresaron a la iglesia, pero no perdieron la salvación, porque la salvación no se pierde.
la salvación no se gana por obras y no se mantiene por obras. Amen. Yeah. No se gana por obras y no se retiene por obras. Quiero que vean, hermanos, en Juan 3:16, vamos a ver 5 textos y con esto terminamos. Juan 3:16. Juan 3:16. Yo sé que conoce este versículo, pero hay una palabra clave aquí que quiero enfatizar. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida perecedora. ¿Así lo dice? No. Vida eterna. Entonces, hermanos, si la vida eterna, si la salvación se puede perder, entonces ya no es vida eterna, es vida perecedora. Es vida eterna, hermanos, porque es para siempre. Ahora quiero que vean, hermanos, Juan 6:37. Juan 6:37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Amen. Ahí está la promesa. Los que vienen a Cristo, Él va a resucitar en el día postrero. Vean Juan 10:27, que es aún más fuerte. Juan 10:27. Amen. Juan 10:27, Cristo hablando, y dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En griego la palabra nadie es ninguna cosa, nada. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Esta pluma está en mis manos. ¿Okay? Y nuestra vida es así, hermanos. Estamos en las manos de Dios y vamos bien con el Señor, estamos gozosos, estamos viviendo en santidad y caemos. Pero estamos todavía en las manos de Dios. Lo que perdemos no es la salvación, perdemos la comunión con Dios. Pedimos perdón, nos levantamos de nuevo, pero Dios no nos echa fuera, no nos abandona. Él nos va a, nadie nos puede arrebatar de su mano. Quiero que vean Romanos 8, es un texto que leímos en la mañana. Voy a leer nomás 2 versículos. Romanos 8:38. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el apóstol, sino el rey David hizo, lo que él hizo fue horrible. David no solo cometió adulterio, pero planeó muy sutilmente la muerte del esposo de Elizabeth, un hombre muy noble, muy noble. ¿Era salvo David? Amén. Era salvo. Un hombre con un corazón perfecto para con Dios. No perfecto en su vida, pero amaba a Dios. Y el Espíritu Santo, aún en aquel tiempo, convenció su corazón. Por eso tenemos Salmo 51. Amen. Yeah. David sabía que el Espíritu Santo ya no venía sobre él como antes cuando tocaba su arpa. Y por eso Salmo 51, confesando su pecado, dice: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y ahora voy a enseñar a los transgresores tus caminos. ¿Por qué? Porque Dios lo había restaurado, pero no había perdido la salvación. O sea, pero ¿qué tal si comete fornicación? Bueno, ya les di un caso, un ejemplo. Quiere decir que cada vez que comete un pecado ya pierde la salvación y tiene que ser salvo otra vez y luego ser bautizado otra vez. Entonces, hermanos, la salvación no se pierde.
Dos textos más, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Yeah. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso es posible por el pecado, con el cual fuisteis sellados para un año más. No, para el día de la redención. El día de la redención es el día del rapto, cuando Cristo venga, redima y nos dé nuevos cuerpos. Entonces la salvación, hermanos, es seguro. Oh, entonces puedo vivir como me da la gana, puedo hacer lo que... Pablo dice, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Y es más, un cristiano jamás piensa así. Yo nunca, siendo cristiano, yo nunca he dicho eso. Uno no puede decir eso cuando tiene el Espíritu Santo dentro. No puede decir, oh, entonces yo puedo vivir como, yo puedo emborracharme, yo puedo fornicar, yo puedo hacer esto, porque de todas maneras soy salvo. No, a lo mejor no es salvo y por eso piensa así. Termino con y hay tantos, pero quiero que vean Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Tal vez va a haber valles, caídas. No deben estar ahí las caídas. No debemos de... No queremos justificar el pecado y tratamos de evitar el pecado. Pero a pesar de todo, Dios nos va perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo, hasta su aparición en el rapto de nuevo. Amen, yeah. La salvación no se pierde. Hay personas que se han ido, tal vez nunca fueron salvos. Hay otros que están allá y Dios nos ama tanto que los va a disciplinar y con el tiempo van a regresar a los caminos del Señor. Pero la salvación se pierde. La salvación no tiene nada que ver con las obras. No se gana por obras y no se pierde por hacer alguna obra. Y miren, hermanos, si si caemos en fornicación, y tal vez hay personas que enseñan que entonces ya pierde la salvación. Pues quiere decir, hermanos, que retenemos la salvación por las obras, por la santidad, por vivir en obediencia. Pero hermanos, la salvación no tiene nada que ver con las obras. No somos salvos por las obras y no la retenemos por las obras. Ahora, una evidencia que somos cristianos es que sí tratamos de vivir en obediencia. Tratamos de vivir vidas agradables al Señor. De nuevo, yo no conozco a un pastor pentecostés y no conozco a un pentecostés, un hermano pentecostés, que no crea que la salvación se pierde. Todos creen que la salvación se pierde. Puede haber una excepción. No, yo nunca he visto la excepción. La salvación no se pierde. Entonces hemos visto, hermanos, que el primer error es un sobreénfasis en las emociones. Eso es un recordatorio para nosotros también. Yo tengo emociones. Soy una persona muy emocionada, muy sentimental. Cada rato ustedes me están hiriendo y lastimando y lloro. No sé qué. Pero yo no quiero hacer mis decisiones. No quiero vivir mi vida. Yo quiero dirigir mi familia a pasar de las emociones. Yeah, amen. Por eso aquí en la iglesia, hermano, no ponemos conjuntos. Por eso aquí no brincamos, no lanzamos. Porque no queremos provocar algo que ya luchamos con las emociones. Y de nuevo, por eso hay tanta inmadurez y tanta caída en pecado, hermanos, porque en la misma iglesia aprendieron a vivir con las emociones. Eso es lo triste, hermanos, el engaño de este movimiento, hermanos. Pensando que, wow, tremendo servicio. No, lo que aprendieron es vivir por las emociones. Y por eso hay tanta lucha con el pecado. Y con el vicio y con la fornicación. Y luego el segundo error, hermanos, es la inseguridad de la salvación. Inseguros de su propia salvación, inseguros de cómo obtener la salvación y inseguros en cómo retener la salvación.
Y hermanos, es muy importante, hermanos, que en estos últimos días, con tantas sectas, y las iglesias pentecostales no son sectas, algunas sí, porque no creen en la Trinidad, tienen sus doctrinas erráticas, pero con tantos movimientos y tantas sectas también, y tantas personas en la televisión, hermanos, nos tenemos que cuidar, tenemos que basarnos en la sana doctrina. Amen. Hace 2 semanas murió Billy Graham. Ahora, Billy Graham, por medio de ver a Billy Graham, sus predicaciones en la televisión, yo fui salvo. Entonces, cuando murió la semana pasada, a 99 años, yo lloré un poquito. Estaba un poco triste. Y tenía un ministerio completamente libre de escándalo. Dicen que él fue el pastor de los Estados Unidos por 60 años. Y comenzó en Los Ángeles. Come on now. Yo lo vi en persona una vez, no me acuerdo si fue en el estadio de los Dodgers o en el estadio de los Angels, se me olvida, pero yo lo vi en persona. Con todo el respeto que tengo para él, y que humanamente hablando, yo debo mi salvación en los últimos años. Él dijo unas cosas que no eran bíblicas. Entonces, hermanos, no seguimos a los hombres. Gracias a Dios que Dios lo usó en mi vida, pero yo no sigo al hombre. No sigo al que está en la televisión. Seguimos la palabra de Dios, hermanos. Y cuando esa persona, ese maestro, o ese grupo, o ese movimiento, dice cosas que no están en la Biblia, aunque se apelan a las emociones o al intelecto, tenemos que desecharlo y creer solamente lo que Dios dice en su palabra. Amén. De nuevo, hermanos, quiero decir nuevamente, puse esos videos simplemente para que supieran lo que pasa en algunas iglesias. Y hasta ellos mismos, si vieron ahí en los 2 videos, los mismos miembros se estaban riendo de lo que estaba pasando ahí. Entonces, pero hermanos, vivimos en tiempos muy confusos. Hay mucho engaño a veces. A veces no sé si se me da más pena o más tristeza o más enojo, porque hay malas enseñanzas por ahí. Ese hermano que le digo que estaba temblando en los servicios aquí cuando fuimos a ganar almas, cuando traté de corregirlo, me respondió de una manera falta de respeto. Y le dije, hermano, primeramente las lenguas bíblicas son idiomas, y número 2, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay que controlarlos, porque él me decía que no lo podía controlar. Y luego empezó a decir, no, ustedes ya tenía meses aquí. Yo creo que le gustaba la iglesia, pero él empezó a criticarme y a criticar la iglesia, que los bautistas son muy mal instruidos. Esta familia aquí atrás, que tiene su profetisa, pero no sabe dónde se encuentra el Evangelio de Juan, su Biblia, ya en la segunda o tercera visita nos dijo, pues, nuestra profetisa nos ha dicho que no debemos de ir a una iglesia bautista. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, hermanos, la razón es porque somos bíblicos. Creemos en la Biblia. Amén. Vamos ahora. Padre Santo, Señor.